Bendiciones, amados. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy iniciamos una nueva serie titulada La Biblia y su historia. En ella vamos a ver las traducciones desde la Septuaginta hasta lo que tenemos hoy en día. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial y para nuestro Salvador, Jesús, Yeshua el Mesías. Si aún no has suscrito al canal, dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bien, amados, en esta serie vamos a hacer varios videos tratando cada una de las versiones de la Biblia, desde la Septuaginta hasta lo que tenemos hoy en día. Vamos a ver en detalle cómo fueron traducidas y quiénes estuvieron involucrados en el proceso de traducción. Recordando, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda escritura es dada por nuestro Padre Celestial y es inspirada y útil para enseñar, para exhortar y redarguir con toda doctrina y con toda paciencia. Veamos cómo fue el proceso de traducción de la Septuaginta y quiénes estuvieron involucrados en esta traducción. Toda la gloria, la honra y el honor sean para nuestro Padre Celestial y para nuestro Salvador Yeshua, el Mesías, Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. La Biblia es la palabra inspirada del Dios de Israel. Salmos 12:6. Las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Según Samuel 22:31, en cuanto a Elohim, perfecto es su camino y refinada la palabra de Yahweh, escudo es a todos los que en él esperan. La Septuaginta es el término que se utiliza para nombrar a la traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo al idioma griego. Inicialmente era la traducción de la Torá, es decir, los 5 libros de la ley, y se tradujo cerca de mediados del siglo III a.C. Pero tú te estarás preguntando, ¿cuál fue el origen de la Septuaginta y cómo se tradujo y de dónde se obtuvo la fuente de información o los pergaminos originales para traducir esta versión del idioma hebreo al griego? Veamos lo que nos dice la historia de cómo fue traducida esta versión. El posible origen. Los 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torá llamada también la Ley, fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II, cerca del año 285 al 246 a.C. Los otros libros hebreos y arameos fueron traducidos más tarde. La Biblia Septuaginta, o Libro de los 70, fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y culturas griegas. Pero ¿cuál era la necesidad de tener una traducción del idioma hebreo al griego? La necesidad era muy grande, dado de que muchos judíos que habían sido llevados en la dispersión o en el cautiverio a Babilonia, después de que se cumplieron los 70 años, no regresaron a Judea. Un caso de esto lo tenemos con Daniel, el profeta, u otro caso lo tenemos con la reina Esther, quienes se quedaron en el cautiverio. Y así fueron pasando los años hasta que muchos judíos fueron helenizados y ya el idioma hebreo no era el idioma oficial, sino que se hablaba arameo y consecuentemente griego. Así que la necesidad era grande para transmitir al pueblo judío de la dispersión o de la diáspora las escrituras en el idioma que en ese entonces se hablaba. Veamos cómo se fue creando esta versión de la Septuaginta y cómo llegó hasta nuestras manos hoy en día. Además de que todo predicador de la escritura debe de tener muy en cuenta esta escritura, esta versión, para poder hacer una revisión de lo que tenemos hoy en día, del idioma español al griego y al griego de la Septuaginta, para poder entender la cultura judía de aquel entonces y poder trazar bien la palabra de nuestro Padre Celestial, como dice la Escritura en 2 Timoteo 2:15. Debemos de esforzarnos como obreros que trazan bien la palabra de nuestro Padre Celestial, que no tenemos de qué avergonzarnos de estudiarla con diligencia. Miremos lo que dice la historia. El hebreo dejó de ser un idioma hablado en el período exílico, es decir, en el período de la diáspora. Y el arameo y el siríaco se convirtieron en el idioma común o oficial en el pueblo judío, quienes fueron helenizados en la primera diáspora o en la primera dispersión después de la cautividad de Babilonia. La Septuaginta influyó en la composición del Nuevo Testamento, ya que era usada incluso por el apóstol Pablo o Shaul, quien la cita frecuentemente en sus cartas a las iglesias primitivas de Asia Menor. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente de la Septuaginta en el Nuevo Testamento. Como podemos ver, la necesidad era muy grande de traducir el Pentateuco o la Torá del idioma hebreo al idioma griego para poder tener en la dispersión o en la diáspora la escritura. Hoy en día la necesidad es aún mayor,
ya que para poder entender la cultura o el contexto en el cual fueron escritas las palabras de nuestro Padre Celestial en su idioma original, el hebreo, para poder entender esa cultura debemos de usar la Septuaginta para entender el por qué se utilizaban ciertos términos, como por ejemplo la palabra Mashiach o la palabra apóstoles o la palabra fe, que es en hebreo emuná y en griego es pistis. Veamos ahora 5 ejemplos básicos de cómo 5 palabras que fueron escritas en la Septuaginta en griego fueron introducidas en las escrituras del Nuevo Testamento que enviaron los apóstoles a las iglesias, y en este caso en particular el apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor. Miremos lo que nos dice la escritura. Aquí les vamos a dar algunos ejemplos de las palabras griegas comunes entre los judíos de la primera diáspora o de la dispersión después del exilio de Babilonia. Uno de los ejemplos de las palabras griegas comunes entre el pueblo judío era la palabra kurios. La palabra griega kurios significa supremo en autoridad o señor. En hebreo sería Adonai. La segunda palabra común entre la diáspora o entre el pueblo judío de la dispersión era Christos, que en el griego era una palabra muy utilizada y en el hebreo su equivalente es Mashiach. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando la samaritana platica con Jesús o Yeshua. Y Yeshua le dice, yo soy el Mesías de quien tú hablas. Que es el caso que tenemos en pantalla, Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y la palabra Mesías es la palabra que corresponde a la palabra Mashiach. Y es la que se transliteró, la que se tradujo al griego como Cristos, que es el título para el Mesías Yeshua. La tercera palabra es la palabra diáspora, una palabra escuchada muy frecuentemente y que no sabemos su origen, sin embargo es griega. La diáspora es una palabra utilizada para hacer una referencia a la dispersión del pueblo de Israel entre las naciones. Esta palabra diáspora la podemos encontrar en la carta de Jacobo, en el verso 1. Santiago o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La palabra dispersión es la palabra griega diáspora, que se utiliza para denotar una dispersión de personas. Otro ejemplo es la palabra apóstolos, que significa delegado, embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Pistis también, que significa persuasión, credibilidad, firmeza. La palabra griega pistis era muy usada entre el pueblo judío que estaba en la dispersión. La palabra pistis es lo que conoceríamos en hebreo como emuná y es fe. Y esto nos ayuda a entender cuál es el origen o la cultura judía de estas palabras para posicionarnos en una correcta interpretación de las escrituras. Esperamos que este video haya sido de mucha edificación para ti y de mucho conocimiento. Déjanos tus comentarios aquí abajo del video y compártenos si te gustaría que hiciéramos otro video hablando de la Septuaginta o avanzáramos en esta lista de reproducción y hagamos un video acerca de la Vulgata Latina o la Peshitta. Toda la gloria sea para nuestro Salvador Yeshua, el Mesías. Dale like al video y compártelo para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes.